Para el martes que viene, a las 17 horas, los invito a todos, van a disertar la doctora Kreiselburg y el doctor Adelphi sobre el tema asistencia de viajero, contrato de seguro, a modo de pregunta. Así que recuerden que momentáneamente nos estamos reuniendo los martes a las 17 horas. Hoy nos va a hablar la doctora Claudia Kurt sobre unos fallos de seguro de vida que ella ha tramitado en forma personal, así que nos va a poder comentar en detalle qué fue lo que ocurrió y cómo ocurrió. Así que le damos la palabra a la doctora Claudia Kurt. Todo tuyo. Ahí está activado. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias al Instituto y a María Claudia, que bueno, me propuso exponer los fallos. Es un caso que llevábamos conjuntamente con la doctora Mariana García Jurado, de hecho eran sus clientes. Bueno, uno de mis primeros casos, cuando empezaba a litigar, llega un caso de un seguro de vida donde a la beneficiaria no le pagan el capital asegurado porque estaban impagas las primas, que eran primas anuales. El panorama era desolador al principio. Yo más inclinada al derecho de seguro y pensaba que, bueno, no tenía muchas expectativas, pero dije, bueno, vamos a llevarlo adelante y a ver qué se puede hacer. Igual el caso tenía varias particularidades. En realidad, la persona, el asegurado, había estado asegurado 40 años. Era contador público, trabajó muchísimos años en la DGI, se desarrolló 29 años como contador de la DGI. En aquel momento, bueno, obviamente se había contratado 2 pólizas de contrato de seguro colectivo obligatorio, y bueno, lo contrató la DGI, estaba la Caja Nacional de Ahorro Postal, que en su época era la aseguradora. Lo había obligado a los empleadores a contratar ese seguro, el acta de compromiso nacional que regía en 1974, estaba regido por el decreto 1567 del 74, que bueno, ordenaba a la Superintendencia de Seguro de la Nación a hacer un régimen, digamos, de forma de este seguro, obligaba al empleador a que si no lo contrataba lo iba a tener que pagar de su propio bolsillo, y abarcaba a todos los empleados del Estado, con excepción de los empleados rurales que estaban comprendidos en la ley 16.600, y a los que estaban contratados con menos de un mes de servicio. Al fallecer al jubilarse el asegurado, le daban la opción de poder adherirse y ya ser el tomador y el asegurado de dichas pólizas, y bueno, seguía como beneficiaria su mujer. A todo esto, bueno, la jubilación él la tuvo en 1997, pero anteriormente, cuando fue toda la época de la privatización, estos seguros pasaron a Caja de Ahorro y Seguro, o Caja de Seguros, que era la aseguradora con la cual estaban contratados. Bueno, es importante ver en qué trabajaba el asegurado y cómo fallece, porque esto va a repercutir sobre los lineamientos que tuvieron en cuenta tanto el juez de primera instancia como los jueces de cámara para arribar al fallo en cada una de sus jurisdicciones. En principio, el señor no tenía hijos, o sea, el matrimonio no tenía hijos. Cuando él fallece, su esposa, la beneficiaria, tenía mal de Parkinson y problemas de movilidad. Cuando un día se descompensa, llega al sanatorio Mapasi, le diagnostican Alzheimer mal controlado, desorientación.
y bueno, y a los 7 días fallece por esta causa. Mientras él estaba internado, una sobrina se encarga de asistir a sus tíos ya ancianos, y ve que hay varios servicios, impuestos, impagos, entre estos eran las primas de este seguro, concurre a abonarlas y le dicen que no, que el seguro ya ha caducado por falta de pago de las primas. Bueno, luego, bueno, fallece el señor Asum, y cuando la señora Rosso, obviamente la beneficiaria, no se hace acreedora del capital asegurado porque estaban caducos. Entonces se presentó un reclamo ante la aseguradora obviamente lo rechazó. Y ahí, con estos fundamentos, se inicia la demanda, se invocó la Constitución Nacional, la Ley de Seguros, la Ley 26.361 que reformaba la Ley de Defensa del Consumidor, bueno, entre otras normativas, apelando a todas estas circunstancias, que, digamos, la mora no había sido ni culposa ni dolosa, sino que se había tratado de su enfermedad, que su esposa no se podía hacer cargo ni estaba ahí tanto del seguro, que se habían encontrado impagos muchísimos servicios, y que todos databan de agosto del 2008, que era la fecha principalmente del vencimiento anual de las dos primas, de los dos seguros que tenía. Apelando a la buena fe, y bueno, y a todo lo que se encontró en el camino como para que pueda prosperar el fallo, el caso. Bueno, obviamente la parte demandada niega los hechos, dice que las primas estaban impagas, lo cual era correcto, nunca se desconoció, apela al artículo 31 de la Ley de Seguros, la mora automática, la posterior rescisión, las cláusulas que tenían las condiciones generales del seguro, que decían que, bueno, obviamente si no se pagaba se daba la rescisión, se rescindía el contrato, daban un plazo de gracia de 40 días a partir del segundo vencimiento, si no era prima única, y si no se pagaba, se rescindía sin darle una posibilidad de rehabilitar. Y también, como otro fundamento, expuso que envió la carta documento del artículo 56 de la Ley de Seguros, rechazando el siniestro en tiempo y forma, por lo cual había hecho buen uso de su derecho de rechazar el siniestro. Bueno, se ofrece la prueba, nosotros ofrecimos obviamente la informativa a las distintas dependencias, donde se probó que todo estaba impago a partir de esa fecha. Se hizo una pericial médica sobre la historia clínica, donde obviamente se demostró el Alzheimer, el estado, todo lo que decía de la historia clínica, y no se pudo determinar obviamente desde qué fecha se empezó a manifestar exactamente la enfermedad, porque es muy difícil con la persona fallecida, que había estado desatendida, y que solamente tenía una historia clínica a partir de su internación unos días antes de morir. Bueno, se comprobó el estado de la mujer, que tenía mal del Parkinson, que no tenía, digamos, posibilidades de movilizarse, y bueno, todo lo que se puso en la demanda fue probado. Bueno, la aseguradora probó, o sea, se centró en una pericia contable, donde aparecía que las primas estaban impagas, lo cual nunca se había discutido, que se había dado de baja a los contratos de seguro 2 meses posteriores al vencimiento de la prima, o sea que se habían esperado los 40 días, que decía una de las cláusulas, bueno, eso fue el marco probatorio. Se hicieron los alegatos y se llegó a la sentencia. La sentencia, en primer lugar, dando respuesta
al derecho invocado por la aseguradora, dice que el seguro de vida, al ser un seguro, digamos que tiene una funcionalidad distinta que el seguro de daños, donde tiene una función eminentemente social, si se quiere prevencional, porque lo que tuvo, digamos, en cuenta el asegurado fue dejar tutelada a la beneficiaria con su muerte, el riesgo que fue asegurado fue el riesgo de muerte precisamente, y bueno, tiene distintas particularidades respecto a sus daños. No es una indemnización lo que se da, no es que tiene un carácter resarcitorio, y que tiene una regulación especial a partir del artículo 128 de la Ley de Seguros. Entonces, tener en cuenta, o sea, considerar que la razón de la falta de pago de las primas genera una mora automática con su posterior rescisión sin más del contrato, no teniendo en cuenta su régimen especial, el artículo 138, el 139 de la Ley de Seguros, que permiten, ante la falta de pago, hacer un rescate, y que regula todo lo concerniente, bueno, al seguro, a la parte de rescate del seguro, y al seguro saldado. También dijo que, bueno, que no era apropiado, que no era acorde a lo buena fe. Lo que invocó fue la Ley de Defensa del Consumidor. Dijo que al principio había sido un seguro de vida colectivo porque había sido contratado por el empleador, donde había un tomador que era diferente del asegurado y un beneficiario, pero que a partir de su jubilación se transformaba en un contrato de consumo. Entonces encuadra toda la relación en la Ley de Defensa del Consumidor. Y dice que, obviamente, si bien está regido por la Ley de Contrato de Seguro, se tiene que aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, porque se tiene que hacer un análisis de las normas y del plexo normativo, y que tiene que ser, digamos, en el diálogo de fuentes, armonioso, y que no se estaban teniendo en cuenta sus particularidades. Lo que a mí me sorprendió es que con toda esta introducción, seguidamente, de oficio, el juez de primera instancia declaró nulas las cláusulas 6 y las cláusulas 7 de las condiciones generales de la póliza, porque analizaron que, como era un seguro que tenía más de 40 años, la suspensión de la cobertura y la posterior rescisión del contrato eran evidentemente abusivas, y que veían que se excedía, digamos, el equilibrio, o sea, había un desequilibrio entre los derechos y cargas del asegurado con las obligaciones y las cargas del asegurador, y que esto era en perjuicio del asegurado. Por lo tanto, haciendo alusión a que correspondía aplicar también la Ley de Defensa del Consumidor, que es una ley de orden público según el artículo 65, y haciendo uso del artículo 960 del Código Civil, que dice que si bien los jueces no pueden modificar las circunstancias del contrato, a no ser que sea pedido de partes, o cuando en forma, digamos, manifiesta se altere el orden público, las declara nulas y por no realizadas. Después se centra en el principio de buena fe, alude al principio del favor débil, favor debitoris de nuestro Código de Comercio, y dice que el contrato tiene que interpretarse a favor de la parte, digamos, del no predisponiente, al ser un contrato de adhesión. Entonces, con todo este marco normativo y considerando
que la carta documento que había mandado la aseguradora había quedado en el correo y no había sido retirada, les dio el marco como para darle lugar a la demanda y condenar a pagar el capital asegurado más deduciendo los importes, digamos, de las primas que no habían sido pagas. Obviamente, ante esta sentencia, la demandada y citada en garantía expresó agravios, tuvo 4 puntos fundamentales, dijo que se violó el principio de congruencia, que era una sentencia ultrapetita, porque se había aplicado la ley de defensa del consumidor cuando nosotros no lo habíamos pedido expresamente, y a su vez habían declarado de oficio la nulidad de las cláusulas de las condiciones generales cuando tampoco la habíamos pedido expresamente, entonces esto había violado el derecho de defensa en juicio, los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, porque no le dieron el derecho a defenderse. Si nosotros lo hubiéramos expuesto en la demanda, ellos en la contestación de la demanda hubieran escribido en la defensa. Pero como esto no aconteció, por lo tanto, esto era inapropiado y habían violado su defensa. Con respecto al principio del favor debilis, argumentó que no se había tenido en cuenta, no había en la sentencia una sana crítica respecto de la pericia contable, porque no se había, o sea, se aplica el favor de victoris no teniendo en cuenta que en realidad había un deudor moroso, y que el incumplimiento de la actora en el pago de la prima no era una cuestión menor, como para estar, digamos, favoreciéndose y dándole lugar a la demanda. Después, sobre las cláusulas abusivas, bueno, marca un montón de puntos, entre ellos que el asegurado había estado 40 años, que habían cumplido todo lo de la ley, que el asegurado no había probado el eximente de las consecuencias jurídicas de la mora, que establece el artículo 888, que la mora es automática según el artículo 886, por lo tanto, la falta de culpa o dolo que nosotros habíamos planteado en su momento no procedía. Bueno, que obviamente el contrato es ley para las partes, que hasta el fallecimiento de Asum, la beneficiaria no formaba parte del contrato, y a su vez también habían planteado la falta de legitimación activa y pasiva, porque al haberse caducado el contrato, ya no era más asegurado Asum, por lo tanto, la actora no era legitimada activa, ni ellos legitimados pasivos para ser demandados. Y a su vez, respecto del artículo 56, dijeron que, bueno, que le era imputable a la actora, que no haya ido a buscar la carta de documento al correo, y que a su vez esta cuestión entre la ley de defensa del consumidor y la ley de seguro ya estaba superada con el caso Buffoni. Por lo tanto, si bien el caso Buffoni se refiere a una cuestión de responsabilidad de daños, igualmente ameritaba ser aplicado en esta causa. Bueno, se contestaron los agravios, reforzando un poco lo que dice el juez de primera instancia, haciendo una diferencia entre el seguro de vida y el seguro patrimonial, bueno, marcando las diferencias, bueno, que ya mencioné, que uno tiene carácter resucitorio, que el otro tiene una función social, que lo que se abona en el seguro patrimonial es una indemnización, y acá es un capital o renta, convenido con anterioridad, que el objeto, digamos, la vida humana en sí, no puede mensurarse, bueno, que no hay ni reaseguro, todas las diferencias entre ambos regímenes. Y, bueno, salió sorteada la sala cuarta. El primer voto fue del doctor Rodil, el segundo de Ventolila, y bueno, Ibaracat, que se abstuvo de poder
de despedirse. No sé cómo vamos con el tiempo. Si fui rápido, si los aburrí. 20 minutos. Estamos bien, Claudia, de tiempo. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno. Con respecto, entonces, bueno, vienen a contestar los agravios y a reforzar un poco el tema de la sentencia de primera instancia. Con respecto a la sentencia incongruente que planteaba la demandada y citada en garantía, dicen que, bueno, que acá incongruencia no hubo. Se fundan en el artículo 243 del Código de Procedimiento, definen lo que es la congruencia, que entre, bueno, la materia, los sujetos y el hecho de la litis tiene que ver una identidad con la decisión jurisdiccional que la dirima, habla de los distintos tipos de incongruencia que puede haber, la subjetiva por defecto, cuando se omite condenar a quien debía condenarse, o por exceso cuando se condena a alguien que no debía condenarse, o cuando la sentencia es ultra petita, hace toda una definición de que, bueno, que se concede más de lo que se pide, citra petita, cuando se concede menos de lo que se pide, es, digamos, largo el desarrollo que hacen en la Cámara, extra petita, cuando se concede algo que no se pidió, después las incongruencias en el material fáctico, si se omiten hechos, o si se tienen en cuenta hechos que no se citaron, que no fueron objeto de litis de las partes. En fin. Y a su vez, habla del principio de no discuria. Y dice que indistintamente del derecho que invoquen las partes, es un deber del tribunal fallar conforme a derecho, pero no necesariamente conforme a las normas que citan las partes. Hace, bueno, toda una disquisición sobre eso, y dicen, a favor de aplicar la Ley de Defensa del Consumidor, dicen que nosotros habíamos mencionado la Ley 26.361 que la modificaba, que si bien no citamos todos los artículos de la Ley de Defensa del Consumidor, le invocábamos y había esa, digamos, esa intención. Respecto de la nulidad de las cláusulas contractuales, dijeron que si bien no lo pedimos expresamente, declárese la nulidad de la cláusula 6 y 7 de las condiciones, todo lo que se había expuesto en el desarrollo de los hechos, diciendo que la falta de cumplimiento era ilegítima, que iba en contra de los principios del ordenamiento procesal, etcétera, 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 y de las normas del ordenamiento jurídico, daban a entender que, aunque se haya dicho con otras palabras, se estaba tomando esas cláusulas como nulas. Por lo tanto, defendieron de esa manera haber declarado de oficio la nulidad de las cláusulas. Después, con respecto al favor, y a su vez dice otra cosa importante, que las cláusulas de las condiciones generales del contrato no son nulas per se, que sino que obviamente se refieren, digamos, al pago de la prima, a la mora, a las consecuencias, que el contrato de seguro es un contrato oneroso, comercial, pero que en este caso puntual, con las consideraciones y con todo lo expuesto en la demanda, y por el trabajo que tenía el señor, y por las condiciones que estaba su mujer, y por la cantidad de años que duró el seguro, que teniendo en cuenta el caso en sí particular, sí eran abusivas, porque por una sola prima, en 40 años, la intención del asegurado fue dejar cubierta a su mujer y darle el capital asegurado que la pueda asistir, máxime una persona que va cumpliendo años y va viendo que no tienen hijos, que no tienen nadie que los asista. Entonces tuvieron en cuenta, digamos, que a pesar de la validez de la norma o de la cláusula en sí, las condiciones particulares del caso.
respecto al principio de buena fe, dicen que, bueno, que obviamente es necesaria para todas las relaciones humanas, pero que en este caso se había probado, y vuelven a decir todo lo que se dijo en la demanda, la cantidad de duración del contrato, en qué trabajaba este hombre, bueno, hacen una puntualización bastante extensa de todo lo que de lo que ya se dijo, de las condiciones, y dicen que interpretarlas con la fría letra de la ley, sin tener en cuenta todo esto, sí era una conducta de la demandada de faltar a la buena fe. Por lo tanto, defiende, digamos, el principio. Después hablan también el fallo de qué pasa con el tema de la mora y de la eximente de las consecuencias de la mora, que nos habían ligado a la otra parte, diciendo que no se había probado con exactitud desde cuándo empieza el Alzheimer. Entonces lo cita a Yambía, cuando dice que la enfermedad del deudor, que le impide cumplir, es un caso fortuito si la prestación solo puede ser satisfecha por él. No así si puede ser sustituido por otra persona. Y que en este caso se había dado este postulado, o sea, que nadie se iba a poder cumplimentar con el pago de la prima. Con respecto al artículo 56, sí le da la razón a la otra parte, le dice, bueno, es responsabilidad del actor a ir a buscarla al correo, así que está bien, pero no obstante eso, lo que acá se está analizando es, digamos, la ejecución del contrato y la operatividad de las cláusulas, y esta notificación, con todo lo ya expuesto antes, no tiene, digamos, ninguna relevancia. Y bueno, concluyó con ratificar la sentencia de primera instancia, y para mi sorpresa, darle lugar a la demanda. Bueno, el que quiera opinar puede opinar. No, yo quería saber quién El que es no el se juez. durmió y me entendió algo. ¿Cuál fue el juzgado de primera instancia, Clau? Distrito 13. ¿3 o 13? 13, con Ah, Gautier. 13. Ah, Godlier. Claudia, yo que lo había leído un poquito ese tema, yo no entendí cómo de entrada no se planteó el tema de la fuerza mayor, porque en realidad cuando ustedes narran los hechos en la demanda, estaba claro el tema. Quizá ustedes no lo plantearon desde ese punto de vista, pero era el tema de la neutralización de los efectos de la mora. Claro. Es decir, probando eso, simplemente ese era el caso. No teníamos la cita de Yambía en ese momento. Comedor, ni por la cocina, se podía ir directo al dormitorio. Es decir, me pareció que le dieron tantas vueltas al tema y era bastante simple de resolver, probando lo que ustedes decían que había ocurrido en la demanda. Que fue lo que ocurrió. Que creo que lo vio Rodil, pero tampoco nadie lo planteó. Él lo debe haber dicho, no me acuerdo, como un argumento más en la sentencia de segunda instancia, pero no estaba dentro de su competencia, porque nadie lo planteó tampoco, ni fue materia de la primera instancia. No, el fallo de segunda instancia es muy, muy rico y Rodil sabe mucho verdad de que derecho civil, siempre le tocan las causas civiles, no sé por qué cuando sortea. Claudia, ¿quién acciona? ¿La viuda? bueno, esto es un poco una reflexión que es antijurídica, o sea, excede el marco jurídico exclusivamente, porque la beneficiaria se muere esperando justicia, fallece a mitad del pleito por la prueba, porque aparte por su estado de salud, por su edad, y lo prosigue la sobrina, que era su heredera, que los había asistido cuando se descompensó el asegurado. Claro. Estás muy linda, Claudia. Ay, no es muy jurídico, pero bueno, te lo tengo que decir, si lo pienso.
Bueno, gracias. Te voy a inscribir como fan 1 en el club. Yo no te dije nada, Claudia, porque vi pasar tu novio por atrás, así que viste, más vale me mantengo callado. Tiene tu Vos estás teléfono. convencido de que sos competencia. No, era para decirle algo, vos se lo podés decir, yo no puedo decir nada. Estuvo muy lindo estuvo, muy claro, muy lindo, muy interesante. Yo, la duda era, yo decía, ¿qué voy a exponerle? ¿Qué les voy a aportar a esta gente que la tiene, no clara, recontra clara, que va a congresos, que lleva adelante el instituto por años? Así que bueno, de cara dura creo que me animé a contarles un poco lo que había sucedido en el fallo. A mí me sorprendió la nulidad de oficio de las cláusulas. La verdad que yo particularmente no lo podía creer. Yo me acuerdo que, no sé si Claudia, ¿vos te acordás que una vez, hablándolo, yo te había dicho que Manchalardi me había dicho que había tenido un caso así hace muchos años? ¿Te acordás que lo hablamos, me parece, o no? Puede ser, No sé si alcancé a hablar. Sí, me parece que él me comentó que tenía un caso muy similar hace muchos años y que también digamos, le rechazaron para él, digamos, el planteo de él estaba por la aseguradora, por supuesto, pero era un caso muy parecido, pero ahora se me borró, pero no hay muchos de seguro de vida. Puede ser. Muchos, y acá fíjate que realmente le hicieron lugar, digamos, no le hicieron lugar porque ellos no lo plantearon, pero le hicieron lugar a la demanda, y tomando como base la enfermedad. Es decir, que ustedes deben haber hecho una muy buena prueba en relación a la enfermedad, porque tira por tierra todos los preceptos del contrato de seguro. Sí, y los fallos, sí. y todos los fallos de la Corte en relación al contrato de seguro. Sí. La prueba debe haber sido muy buena. La prueba fue un poco accidentada. Les cuento, ya que somos pocos, les cuento los pormenores. Citábamos a un médico, obviamente las testimoniales eran al año, a los 6 meses. Hacía 2 años que estaba fallecido, pero cuando llamábamos o mandábamos las cédulas, nadie decía que había fallecido. Un día con Mariana nos enteramos y dijimos, bueno, démosle un cierre. Después era el perito neurólogo que me decía, ¿yo cómo voy a hacer la pericia si está fallecido? Le digo, bueno, no, pero hagámoslo sobre la historia clínica. Entonces, bueno, llamaba y estaba 3 horas al teléfono, la primera pericia nos enterraba directamente, pedimos unas aclaratorias, no quería saber nada con las aclaratorias. La prueba fue escalar el Everest más o menos porque no era muy llana. Sí estuvo muy bien la médica que lo atendió cuando llegó al Mapasti, que a la primera cita fue y dijo y explicó y con una buena predisposición, que la verdad era para agradecerle. Cuando vos tenés, digamos, poca experiencia, cuando estás iniciándote, a lo mejor pensás que después todos los que vienen van a ser así, y es una lucha poder conseguir que vayan los testigos, sobre todo que son médicos, que están ocupados, que no quieren ir a perder la mañana al tribunal, no les interesa. Claudia, te hago una pregunta. Al fallo todavía no tuve el gusto de leerlo, seguro después lo vas a enviar. Te lo voy a enviar. Sí. A la cláusula del pago, ¿cierto? Que declaran nula. En el fallo, ¿la integran? Digamos, ¿y cuál es la conducta que le reprochan al asegurador? Porque acá, si no entendí mal, estamos ante una situación que, digamos, declararon una cláusula nula, sí, pero previamente a tener una cláusula sobre la cual pueda declarar nula, necesito tener un contrato. Y en el momento no había contrato, al momento donde eventualmente se claro, lo que vos decís es correcto. Cuando vos, con la facultad discrecional del juez, anulan cláusulas, si queda incompleto, tienen la obligación de integrar el contrato para que tenga algún sentido lógico lo que hace.
Yo te digo, te voy a leer la cláusula con lo que dice, la que anularon. Habla del plazo de gracia, y dice que si para el pago de las primas posteriores a la primera se acuerda un plazo de gracia de 40 días corridos contados de la fecha de cada vencimiento, lapso durante el cual la póliza mantendrá su plena vigencia. Vencido el plazo de gracia sin que la prima hubiera sido pagada, este seguro quedará automáticamente rescindido sin derecho a rehabilitación. Y acá lo que le discuten es que el artículo 138 y el artículo 139 te dan la posibilidad, transcurridos los 3 años, que vos ya tenés en vigencia el seguro, pero con una particularidad, con las primas al día, podrás exigir el seguro saldado o el rescate, la rescisión. El seguro saldado, vos tenés una suma reducida, digamos, de la suma capitalizada, pero tenés la posibilidad de rehabilitarlo más adelante. O sea, la rehabilitación la haces con el pago de las primas que adeudabas más un interés. Y con el rescate o la rescisión, bueno, ahí sí, ya, digamos, no tenés más la cobertura y tenés un pago de una suma determinada. Y ahora me hiciste acordar que ellos habían dicho en la demanda que era un seguro de vida colectivo y que se trataba de una prima pura. Y lo que dijo el juez de primera instancia es que en realidad, al ser contratada por el asegurado por Asum, que ya no formaba más parte del seguro colectivo, era un seguro individual. Entonces el seguro individual, vos tenés la prima, que tenés una prima de riesgo y tenés una prima de ahorro. La prima de riesgo que te va a cubrir el hecho en sí, y la prima de ahorro que va a ser una suma, digamos, capitalizada, donde vos después te podés llevar una parte de esa suma. Y es como un pasivo para el asegurador. Pero acá no hicieron una integración, la dieron por nula y por no celebrada. No hicieron Con una lo cual, sí. Con lo cual, el contrato estaría válido, ¿se entiende? Si la cláusula por la que tomaba como base para la rescisión la anularon, el contrato estaba restablecido. Yo la verdad que te felicito, porque si a mí me hubiera venido al estudio alguien con un tema así, no sé si hubiera puesto tanta polenta, ¿viste? Para llevarlo a cabo, que me parece que el resultado fue muy justo. Realmente hubo una buena voluntad de los magistrados para llevarla adelante, porque yo la verdad que a medida que vos lo ibas contando, yo decía, sabía el resultado porque vos me lo habías contado, llegado a ese resultado, y yo también pensé como Roberto en la fuerza mayor. Incluso me vine acá al código a buscar la norma, que la encontré para la prescripción, no pensé en lo que dijo él, pero digo, ahí por cuestiones de hecho, de imposibilidad de ahí también, puede Susana, modificar los efectos. puede ir la imposibilidad de hecho sin culpa o negligencia. Claro. Por eso te digo que yo me fui a esa norma, que es la que primero pensé. Que son los más directos, sin tantas vueltas, con la buena fe, porque en el tema de nulificar, claro. Bueno, Roberto, somos como vos. ¿Cómo? Cada uno, que no todos somos tan leídos como vos. No, pero quiero decir que le dieron muchas vueltas al tema y le hicieron probar de todo, cuando en realidad lo que tendría que haber probado era que la mujer que tenía Alzheimer no podía pagar la prima. Bueno, pero también voluntad en la interpretación de la prueba, porque vos imaginate que todo lo que contó Claudia, y no era fácil, ella le puso claro que no era fácil, mucha polenta, y por eso la felicito. Y sí. Bueno, yo tenía, o sea, lo hicimos con Mariana, o sea, no estaba sola. Y bueno, y también tengo una cercana relación con Juli, entonces tenía los ángeles custodios, no era tampoco tan, qué valiente.
Pero Sí, fíjate que por... pero bueno. Yo vos sabés que Ah, también me fui a fijar sí. a la ley de seguros por el 138, porque no me lo acordaba bien como decía, y claro, es muy raro que hayan cambiado el artículo de la ley en la póliza. O sea que de última está, o sea, estaría bien cómo lo abordaron, porque inclusive el 138, también me fijé, no es modificable ni inmodificable. O sea que ellos lo pudieron haber modificado en la póliza, independientemente que sea en beneficio o no del asegurado. Pero Pero podría estar atrapado por eso, por lo de la defensa del consumidor. ¿Está bien? Sí, Susana, ¿iba a decir algo? Se le Acá- cortó, me parece. ¿Yo? No, Susana, pero se ve que se quedó tildada. Acá Sí. Sergio Lanciotti me preguntan los datos del fallo. Tramita en Distrito 13, ahora lleva el nombre de la que era la sobrina, Fernández Marcela Claudia, contra Caja de Seguros sobre daños y perjuicios. Estamos viendo el tema de los honorarios y eso. Por eso está en trámite. Pero el fallo está firme. Sí, está firme. Está firme. La actora ya cobró. Claro. Eso es lo importante. Sí. No, No sé si me escuchan. ¿Me Sí. escuchan? Sí. Sí. Claudia, muy interesante y felicitaciones, no solo por la charla, sobre todo por el resultado. Yo pensaba que si alguien tiene que encarar algún tema donde no se haya podido pagar la prima en este contexto de la pandemia, se puede encuadrar de la misma manera y le daría acceso a intentar que se cubra una determinada circunstancia, aún probando la imposibilidad del pago de la prima, para encararlo por allí. Es muy interesante. Yo tengo mis reparos con los fundamentos, pero súper interesante. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Para Mariana también. Para los dos, sí. A mí lo que me preocupa es que, bueno, sobre todo en otras ciudades aledañas a Rosario, están invocando los jueces bastante la ley de defensa del consumidor, inclusive, bueno, obviamente vamos a ver qué pasa en la Cámara, pero en seguro de daños están como muy efusivos con el tema y es preocupante porque si se sienta jurisprudencia y van por ese lado, a la aseguradora prácticamente le da una inseguridad, digamos, de qué puede pasar y con las previsiones que tiene para cada causa. Lo que pasa que también hay que tener en cuenta que con los fallos de Corte de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el contrato de seguro, medio que no se lo puede tocar demasiado, salvo en un caso ¿Qué como más el específica, Claudia? Decía a qué te referís. ¿Cómo? Decía que diga Claudia a qué se refiere. Sí. No, Si tiene algo puntual. en un caso donde el asegurado, digamos, deja de pagar la prima, o sea, obviamente va por cuotas, ¿no? Entonces deja de pagar, se le vence, pasa un mes y medio, y va y la paga, supongo que yo no recuerdo ahora, no tengo la carpeta a mano del caso puntual, lo leí en su oportunidad medio indignada. Vence a fines de octubre y él va y paga en diciembre. Y tiene el siniestro, un accidente de tránsito a principios de noviembre. No es el típico caso de que va y lo paga el mismo día, que de todos modos no importa porque empieza a tener efecto a partir de las 0 horas del día inmediato posterior, que es el otro día, pero sino que pasa un mes y medio, y el juez hace toda una disquisición aplicando la ley de defensa del consumidor, y la verdad que como que la ley de seguros la desplaza totalmente. Entonces... ¿No se aplica un fallo viejo también? No, es de este año. No, pero el fallo que hace alusión, ¿no es un fallo viejo?
Sí, sí, no lo recuerdo ahora, pero estaba superado por Buffon y por Barrio, por un montón. O sea, como que iba, yo te lo había comentado en su momento. Sí, por eso te lo Eh, pregunto. Era como que retrocedía muchos casilleros, y yo digo, vamos a ver qué pasa después en la Cámara, pero espero que no tengan el mismo criterio, sería preocupante. En este caso, bueno, tenía sus particularidades y sí creo que se hizo justicia. Me da pena, digamos, en lo personal que no le haya llegado a la beneficiaria que estaba en una situación complicada, que lo hubiera necesitado, pero creo que también fue por las particularidades, por, digamos, pero bueno, no estoy tan de acuerdo en que desplacen la ley de seguro. Sí, lo que pasa que, viste que el código que tenemos es un código de principio y que le da un montón de facultades a los jueces, y realmente uno no le tiene tanta confianza a todos los jueces como para que dicten una sentencia acorde a derecho, a justicia, a los principios y demás. Y da bastante más seguridad que se atengan a la letra de la ley. Porque me parece que puede haber cuestiones de justicia, pero bueno, a veces, como ellos no son las que la tienen que pagar, hacen justicia con el dinero de otro. Bueno, en este caso una aseguradora no es tan grave, pero muchas veces puede no serlo. Claudia, te hago una consulta. ¿Cuántas cuotas estaban impagas? ¿Había un número importante de En cuotas realidad impagas? tenían un vencimiento anual, eran 2 contratos con un vencimiento anual, y la cuota de ese año vencía en agosto del 2008. Bueno, conforme la pericia contable, declaran la caducidad del seguro el 11 de octubre del 2008, o sea, 2 meses después, y la persona, bueno, falleció el 12 de enero del 2009. Esos son los datos. Y bueno, obviamente, en la defensa decían, transcurrieron más de 4 meses de vencimiento. Lo que pasa es que ellos tampoco acreditaron, digamos, basándose en la mora automática, ninguna interpelación, o por ejemplo, cuando vos dejás de pagar el seguro de vida, se interpreta que es un seguro saldado. Digamos, la falta de pago no tiene la rescisión automática, tiene otro régimen que tampoco fue invocado en la contestación de la demanda, fueron directo al artículo 31. Sí, No yo obstante, había creo carta que documento y todo lo demás, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no la habían recibido o no se daba la situación, tampoco. Porque había carta documento mandada, según vos dijiste. Claro, en realidad no se encontró ninguna carta documento que le hayan mandado al asegurado desde el 31 de agosto del 2008 en adelante. La única que se acreditó fue la que le enviaron a la beneficiaria cuando hizo en respuesta al reclamo formal por escrito que se hizo después de que falleciera su marido, que era el asegurado. Sí, Javier, ¿vos querés decir algo? Sí, no, que coincido con Roberto que acá, digamos, la sustancia de la posición de los jueces de primera y segunda instancia era clara respecto de la imposibilidad de pago. Yo no creo que de otra forma se hubiese podido, si no se demostraba, digamos, esa imposibilidad con las pericias y todo lo demás, entiendo que hubiese sido mucho más difícil el tema para vos, Claudia, para la parte que representaba, porque me parece realmente, la verdad te digo, todas las apelaciones a la ley de defensa del consumidor y todo esto, fueron como un complemento de aquello, ¿no? Porque si no es un disparate jurídico. De acuerdo a como lo contaste, me parece que es disparatado todo lo que se hizo, la falta de integración, el hecho de considerar nula una cláusula en esas condiciones. Me parece que se fue demasiado lejos, me parece, el juez de primera instancia
en estos recovecos. Pero ¿cómo? Me parece que la causa primordial estaba en esa imposibilidad, eso cuajó. Yo entiendo que si no hubiese sido de esa forma y hubiese estado impaga la prima no recurriendo a la Ley de Defensa del Consumidor, digamos, por más que hayan recurrido a la Ley de Defensa del Consumidor, no sé si prosperaba en el sentido que prosperó. No sé si era un poco la idea que vos tenías, Roberto, de esto. Sí, por supuesto, porque después viene lo que es peligroso. Perdón, tengo el micrófono, sí. Sí. Lo que es peligroso, lo que dice Claudia, que acá se hizo justicia, pero muchas veces se plantea la ley del consumidor para dar fundamento a cualquier cosa. Ese es el problema. Y te quería decir algo, Claudia, que es interesante cuando vos lo mencionaste, con el tema de la rehabilitación de la cobertura, que no es el tema de que, bueno, estuvo 1 mes y medio sin pagar y después lo pagó y, bueno, por la ley del consumidor, sino la rehabilitación de la cobertura que se dice en las cláusulas generales y en las cláusulas de cobranza, que se rehabilita a las 0 horas del día siguiente. Ahí se han planteado algunos casos, yo planteé uno sin suerte hace muchos años, pero después creo que la Corte de la Provincia de Buenos Aires establece que cuando se prueba, se acredita fehacientemente que se paga la prima que estaba impaga y en mora el mismo día, pero antes del siniestro, es abusiva esa cláusula de rehabilitación de la cobertura desde las 0 horas del día siguiente. Y lo funda en el artículo 31, que habla de que se estará en mora si no se efectúa el pago antes del siniestro. Pero si lo es después del siniestro, aun cuando fuese el mismo día con diferencia de hora, se tiene, y esa cláusula, que en principio no es abusiva, en esas condiciones es abusiva. Claro. Ahí sí que la ley de protección al consumidor puede cuajar en ese tipo de circunstancias. No, está bien, porque ahí el asegurado tuvo la voluntad de cumplimiento desconociendo que después iba a tener el siniestro. Y no, bueno, lo pago por una vez que ya haya chocado. No, por supuesto. Y se han dado, y en la práctica, y yo he tenido casos, he tenido uno fundamentalmente, pero que se produjo el siniestro 4 horas después. Y ya lo había pagado. Y se demostró porque ahora está el pago electrónico. Claro. Con horas, minutos y segundos. Entonces lo podés acreditar. Pero sin embargo, Delfina Domínguez, en su caso, no me hizo lugar a ese planteo. Después, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Después la jurisprudencia, en otros casos, y creo que la Corte de Buenos Aires, en un caso similar, hizo lugar al planteo de la actora. Sería interesante que alguien investigara un poco si hay algún otro fallo sobre ese tema, porque es verdad que en ese caso se aplicaría y me parece que crearía un equilibrio en la situación. La ley de seguro tiene un montón de cuestiones que habría que modificar. Ya muchas las hemos visto, pero por ahí sería interesante que alguno que quisiera tomar ese tema para hablar y que buscara esos fallos a que vos haces referencia. Yo, el que hizo referencia a Claudia, no terminé de escucharlo porque justo se me cortó y no sé por qué. Eso que pago el internet, pero bueno, igual. Tenemos muy poco tiempo, en cualquier momento se corta. No sé si alguien quiere agregar algo más. Bueno, si no, les hago antes de que se corte la publicidad para el martes que viene. Reitero, asistencia al viajero, ¿es un contrato de seguro? Bueno, es la pregunta, a cargo de la doctora Susana Kreiserberg y el doctor Roberto Adelphi. Y bueno, y esto la felicitamos a Claudia por la exposición de hoy, y el resultado, sobre todo el resultado, Claudia, fantástico, realmente logrado. Felicitaciones. Felicitaciones. Bueno, Muy bien. Bueno, gracias a todos. Y el martes que viene los esperamos entonces. Dale, nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chau.